Alejandro Lavaca, un misionero español de 67 años, e Inés Arango, misionera colombiana de 50, fueron lanceados por una tribu indígena del Amazonas en un paraje de las selvas ecuatorianas. En el ataque, los indios amazónicos utilizaron lanzas y flechas. Los religiosos de la Orden de los Capuchinos fueron confundidos, según todos los indicios, por empleados de una compañía petrolera instalada en la zona. Así informaba la prensa de la época este terrible acontecimiento. Alejandro e Inés, testigos de fe hasta el martirio. Alejandro Lavaca nació en el caserío de Beizama, Guipúzcoa, España, en 1920. Sus padres, Ignacio María y Paula, de profunda fe cristiana, inculcaron en él valores éticos y morales. Sus estudios primarios los realiza en su pueblo natal. Para la secundaria ingresa al seminario capuchino de Alsasua, en Navarra. Ordenado sacerdote, a sus 25 años pide ser enviado como misionero a China, donde se dedica a la tarea de curar y, cuando es posible, bautizar. En febrero de 1953 es expulsado de China por los comunistas. Siendo expulsado de China, él decide que tiene que ir a otra misión. Su ilusión siempre había sido el estar en otra misión, y después de salir de China, expulsado por el grupo de Mao Zedong, pide venir a el Ecuador y a poder ser a Aguarico. En enero de 1965 es nombrado prefecto apostólico de Aguarico, que está en el nororiente de la República del Ecuador, en Sudamérica. Los habitantes al principio de nuestra misión estaban casi todos a lo largo de los ríos. El río Napo principalmente, la mayor parte son quichuas, y luego había colonos, desde antiguo, colonos trabajadores, que tenían sus fincas en esa zona. Alejandro e Inés vieron con responsabilidad y alegría su compromiso misionero. Ellos mantuvieron un contacto profundo con las diferentes etnias, respetando siempre su identidad cultural. Inés Arango nace en Medellín, Colombia, en 1937. A sus 17 años ingresa a la comunidad de las Hermanas Terciarias Capuchinas y en 1977 llega a la República del Ecuador a fundar la primera comunidad capuchina en Aguarico. Meses más tarde comienza la pastoral entre los Guaraní. En Aguarico, el trabajo de la misión se dirigió principalmente a los quichuas, pero desde el principio fue una preocupación grande la existencia de los temibles aucas. Auca se llamaba entonces, pero posteriormente hemos descubierto que el nombre propio es Huaorani. Huao significa persona, Rani es sufijo de plural. Entonces ellos se sienten como personas, como gente civilizada, y los demás, todos los demás, los califican como Coworen, los extraños, los extranjeros. Nosotros le llamamos a ellos como asesinos, infieles, en fin, sanguinarios, todo eso significa Auca. Coincide que así como nosotros a ellos le llamamos Aucas, ellos nos llaman a nosotros caníbales. Keungwen, es decir, come gentes. Porque resulta que realmente, históricamente, ellos han sufrido más muertes de parte de las culturas circundantes que las muertes que ellos han hecho a gente que ha entrado en la zona. En un principio había esa preocupación, porque no podíamos avanzar ni entrar en toda la parte margen derecha del Napo. Quien entraba allá estaba condenado a ser sacrificado y alanceado por los aucas, por los guaraní.
Tras el descubrimiento del petróleo, la decadencia del pueblo guaraní comenzó en 1967, cuando se perforó el primer pozo petrolífero. Algunos trabajadores de las compañías petroleras fueron víctimas de los guaraní, quienes actuaron en defensa de su territorio ya que estaban en peligro de muerte. Es cuando aparece la misión capuchina para intentar hacer valer sus derechos humanos y evitar el derramamiento de sangre. Y la misión capuchina me encargó precisamente ponerme en contacto con las compañías petroleras. Entré con ellos ahí, en la compañía, y estuvimos esperando a la llegada del grupo guaraní de Yasuní, del Dicaron y de Cahuimeno, que son dos afluentes del río Yasuní. Ellos entraban en las compañías para llevarse todo lo que podían y entonces cundía el miedo, el temor. Los guaraníes causaban gran espanto, gran miedo, gran terror en los trabajadores. Dormía en medio de los trabajadores para darles un poco de valor, de ánimo, de esperanza, porque los trabajadores son gente pobre, que se juegan la vida también para ganarse sus medios de vida. El encuentro con los tagaere, o con los guaraníes fue de este modo entonces, a través de la compañía. Yo me coloqué ahí entre los trabajadores y fui conociendo poco a poco a los líderes, a los hombres que venían por ahí, atendiéndoles con todo cariño, sufriendo, en fin, todas las cosas que ellos nos hacían en un principio. Pero fui así adquiriendo confianza en ellos. El pueblo guaraní me ha renovado en mi idea misional. En agosto de 1976 fue el primer encuentro con los guaraní. Unos meses después fue su encarnación en una familia del mundo guao. Alejandro lo cuenta con sencillez y estremecimiento. Y fue muy interesante para mí. Aquello que habíamos pensado antes, que eran sanguinarios, teníamos mucho miedo y que nos mataran, etc., fueron verdaderamente muy amables y me convencí realmente que era una cultura igualitaria, familiar, muy amistosa, y así me trataron. Y precisamente primera noche no pude dormir porque, en fin, cantaban sus canciones, encendían el fuego y con el miedo, con todo lo que tenía de miedo, etcétera, falta de confianza, pues no pude dormir. Pero a la mañana siguiente reflexioné y con las pocas palabras que sabía, padre, madre, hermano, hermana, yo pues procuré darles a entender que todos somos de una misma familia, que solamente tenemos como padre a Dios y que yo quería ser uno de sus hermanos, uno de su familia. Y me pareció que ellos conocían o, en fin, que entendían algo de eso. No sé si por los signos, en fin, por la declamación, por algo, ellos se sonreían. Entonces pensé un poco más. Pensé que estos pueblos primitivos tienen algo del Antiguo Testamento y por eso pensé que me puse de rodillas delante de Inigua, que era el jefe de familia, y le pedí como la bendición. Y realmente Inigua, comprendiendo, pues frotó fuertemente mis cabellos y parece que se hacía cargo de ser padre mío en esa familia. Posteriormente, Pava, su esposa, estaba en la hamaca, desnuda. Yo también me presenté, le pedí a sí mismo la bendición. Y entonces me vi sorprendido realmente por la acción, por la actitud de Pava. Ella, como comprendiendo todo el significado de aquel acto, me dio un discurso muy largo. Y creo que es común entre las tribus, entre las culturas amazónicas, estas amonestaciones, ¿no? Como los quichuas llaman camachina. Y, en fin, ella fue dándome los consejos para vivir en medio de ellos como la familia, y asimismo frotó sus manos fuertemente sobre mis cabellos y entonces se produjo pues realmente una simpatía, un cariño especial, una transformación realmente en mi mismo corazón. Realmente sentí como padre y madre a Inigua y a Pava. Alejandro, con esta experiencia, conoció más de los guaraní.
Los guaraní, para protegerse de ataques enemigos, construían sus casas lejos de los grandes ríos. Y por eso habían olvidado realmente el remo, la canoa. Nosotros les enseñamos de una manera fácil, porque cuando encontramos el camino para ellos, ellos vieron nuestras canoas y se entusiasmaron. Posteriormente llevamos unos quichuas, los quichuas voluntarios, misioneros voluntarios que me acompañan, y con ellos hicimos delante de ellos pues una canoa. Por ejemplo, en una canoita llevamos dos motores y puros víveres para entregar. Y entonces llevamos dos motores y otro dejamos, y con otro pequeñito, un motor pequeñito, íbamos largo por Dicaron, por Cabo Mena, íbamos a buscar a ellos. Iban por un camino, así, haciendo trochitas, íbamos así. Y conseguíamos la pisada de ellos, nos tocaba ir por donde se iban. Íbamos por las lomas, así subiendo y bajando, y así encontramos a ellos. Él también tiene sus fotos que él andaba, tiene esos libros que le habían dado sacando. Sí, tiene mi papá ahí. Le habían dado. Sí, sí. Él andaba así al rato de comer, cómo comían, cómo bajaban en canoas, en balsas, con Alejandro la vaca, sí. Ahí, por el río bajando, motores, haciendo canoas así. En la montaña, sí, enseñando a los guaraníes. Y fue Ampuda el que me lo dijo. Ya hemos visto, ahora sí podemos hacer nosotros también la canoa. Con canoas empezaron a navegar por los ríos, tuvieron más facilidad de pescar y facilitó el apostolado. Poco tiempo después, los guaraní llegan por primera vez al pueblo. Y la primera vez que llegaron fue a un domingo de Ramos, y el pueblo, claro, estaba un poco consciente y formado por nosotros en Rocafuerte, pero se presentaron en medio de la iglesia, pues desnudos o medio desnudos, para acudir a la bendición de las palmas. Desde entonces, pues ha habido una gran transformación. Alejandro e Inés tenían muy clara su misión: entregarse a las minorías, los más pobres de los pobres. Inés no era enfermera, pero practicaba mucho con los guaraní y la enfermería. Ella trabajó, estuvimos juntas en el hospital Franklin Tello de Nuevo Rocafuerte. Entonces ella al lado nuestro pues aprendía mucho a curar. Y especialmente a los guaraní porque les tenía un amor entrañable, los quería muchísimo. Monseñor era enfermero y él también curaba mucho a los indígenas, estaban pendientes. Llevaban siempre su botiquín y estaban prestos a curarlos en todo lo que a ellos les sucedía. El 2 de julio de 1984, Monseñor Alejandro Lavaca es nombrado primer obispo del Vicariato Apostólico de Aguarico. En diciembre es su consagración. Lo acompañaron sus padres adoptivos Inigua y Paua. Toma como emblema episcopal las semillas del Verbo. Esto era completamente aplicable con los guaraní. Cuando yo leía un poco la literatura que es sobre los aucas, había libros que pretendían decir que el pueblo auca es el primer pueblo primitivo que no tiene ninguna noción de Dios, un pueblo ateo. Y yo he descubierto todo lo contrario. Ellos tienen una fe muy clara sobre Uinuni, que es el ser supremo, el creador de todas las cosas, el que quiere a los guaraní y que da los alimentos, y el que quiere y ha creado también a todos los demás pueblos. He visto que es una vida
de familia riquísima en relaciones humanas. He visto que es una cultura familiar igualitaria muy hermosa, de unas cualidades que el mundo ha perdido y que tendremos que volver a recuperarlos o a verlos precisamente en este pueblo guaraní. Alejandro e Inés siempre consideraron la posibilidad del martirio, de morir por la causa de Jesucristo. No lo buscaron, pero podía suceder. La historia nos cuenta que un grupo de guaraní decidieron adentrarse mucho más en la selva. Entre ellos hicieron un pacto de sangre, no volver a ser contactados nunca más. Su líder se llamaba Taga, que significa pie rojo, y en honor a él se autodenominaron Tagaeri. Los Tagaeri ocuparon una extensión de selva muy rica en petróleo. El jefe de la tribu, Taga, había sido asesinado por los petroleros y pronto se vieron obligados a luchar contra ellos. Este grupo Tagaeri se descubrió también por casualidad en vuelos que establecen las compañías petroleras, y entonces Alejandro, por medio de vuelos de helicóptero, se hizo conocer. El problema se suscitó demasiado rápidamente, bajo decimos, pero es que no había otro medio. La compañía había organizado un grupo con un antropólogo, con un grupo de shuaras, de chivías, para establecer el contacto violento a través de armas. Entonces la compañía les dio un ultimátum que estaba en morosidad, de que si no se entraba inmediatamente y se intentaba un primer contacto para pacificarlos o para acabar con ellos, de todos modos acababan con ellos, y lo hacían a través de este antropólogo Vela. Entonces él decidió quedarse e intentar el primer acercamiento ya personal a los Tagaeris. Para este viaje Alejandro había solicitado la compañía de la hermana terciaria capuchina Inés Arango. Ella ya tenía experiencia y aceptó de buen agrado. El 21 de julio de 1987, Alejandro e Inés salen en busca de los nativos. Tenían claro que debían ir, esa era su misión. Por eso su frase, si no vamos nosotros, los matan a ellos. A las 10:30, los misioneros se embarcan en el helicóptero que tarda media hora en llegar donde los Tagaeri.